GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Comienza en GDS, la radio que nos une a las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginal. Y vamos preparando el equipaje para un nuevo viaje en el cual dialogaremos, analizaremos sobre los mitos y leyendas de Argentina, comparados con los mitos desde diferentes lugares, desde donde vos nos estás escuchando. En la locución, Guillermo San Martino, y le doy la bienvenida al conductor Carlos Matos. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy retomamos el viaje hacia los mitos y leyendas de nuestro país, que bueno, al ser al tener una geografía tan extensa, también la diversidad de mitos es grande, aunque hay comunes denominadores, como hemos venido charlando, dentro del mismo país y con algunos mitos de otros lugares. Esto de escuchar hablar de determinados personajes es pintoresco, nos retrotrae a la infancia, pero también cada mito tiene un mensaje, un sentido, algo que comunicar. Hoy vamos a retomar donde dejamos en la primera parte, en los mitos antropomorfos, los seres antropomorfos. Vos sabés que hay distintas maneras de clasificarlos. Están los mitos que hacen referencia a las metamorfosis. Generalmente son aquellos relatos que cuentan de qué manera un ser humano, una persona, se transforma en un animal. Puede ser un pájaro, puede ser un mamífero. En nuestro país hay muchos mitos de transfiguración, de metamorfosis. Pero hoy vamos a hablar, bueno, por ejemplo, uno de ellos lo mencionamos, es el Cacuy, ¿no? Un mito santiagueño, tucumano, o mejor expresado, que se registra en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. También hay relatos que explican el origen de determinadas plantas, como la de la yerba mate. Pero como decía, hoy vamos a continuar con los seres antropomorfos de la zona del litoral. En otro programa vamos a tocar otro sector geográfico. ¿Te acordás que en la primera parte hablamos del Yací Yateré, que nos llamó nuestra amiga Esther desde Paraguay, para contar cómo ella vivía el mito? Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más sobre el pombero, señor de la noche. Vamos a escuchar 4 teorías acerca del origen del pombero. Vamos a hablar del curupí. El curupí, que es una especie, voy a forzar la comparación, una especie de fauno precolombino, que se lo representa
bueno, de diversas maneras, ¿no? Es un ser antropomorfo, velludo, con un miembro viril muy grande, tan grande que se lo enrolla a la cintura. Y después vamos a hablar también de Caray Octubre. Caray Octubre, que es uno de los seres más interesantes de esta mitología, ser sobre el cual vamos a volver en octubre, si el destino nos permite que así sea. También hay seres femeninos, como por ejemplo Kaayari, que es no llega a ser una divinidad. A veces es un problema esto de las definiciones, definirlos como divinidades, porque la relación con estos seres míticos no es una relación de subordinación. Si bien hay pactos, hay contratos, es una relación más bien horizontal, es una relación más pedestre en cierto sentido, algo que nos conecta con la trascendencia, pero que nos al mismo tiempo no está tan alejada de nuestra vida real. Pero antes, Guillermo, mientras nos preparamos en este fogón, podemos imaginarnos a Caray, Señor del Fuego, juntándonos alrededor en torno a un fuego central, encendiendo ese fuego para escuchar historias. ¿Vos te parece, Carlos? Porque nos va a dar miedo, ¿viste esas historias de los campamentos que se armaban? Sí, y decía, yo vi a un enano que aparece se terminan viendo esos personajes. Sí, es cierto. Sabés que en una, recuerdo una que, claro, uno va entrando en ese clima, ¿no? Y más si hace frío, me acuerdo de una vacación de invierno, un campamento en Laguna La Brava, se empezaron a contar estas historias porque, claro, había fuego, había alcohol, lo tengo que decir, todavía no éramos mayores, pero teníamos 17 años, había alcohol, y siempre aparecen estos cuentos, estas leyendas, y es el momento ideal, ¿viste? Y escuchás un crujido de rama atrás. Me imagino. Y ahí salieron todos corriendo. Sí, yo recuerdo un campamento en el que estábamos contando historias de lobizón y apareció un perro negro, un pobre perro. Pero yo no sé si el temor hizo que muchos lo vieran más grande, ¿no? Salió todo el mundo corriendo. Y era un perro que se acercó nomás porque había fuego, a ver si podía comer algo. Pero sí, pasan estas cosas. Y lo bueno de rescatar estas anécdotas como la que vos decís de la adolescencia en un campamento, o como hablábamos en el programa anterior, de esas largas mesas familiares donde los abuelos, las abuelas contaban estas cosas, es que uno se asusta, uno convive, percibe, palpa al mito vivo, y después, cuando va creciendo, va encontrando otro sentido, otra razón de ser de ese mito, que tiene una enorme validez. Casi todos estos seres son protectores de la naturaleza, casi todos estos seres aparecen para defender lo natural de la agresividad. De hecho, estos pactos, estos acuerdos que las personas, quienes habitan los mismos territorios en los que habitan estos mitos, y acá estamos en el original, en muchos casos deben pedir permiso para cortar un árbol, para matar un animal. Y eso genera una conciencia que hoy la definimos como una conciencia ecológica. En aquel momento no tenía definición, simplemente se vivía de esa forma por no estar escindido. El Yací Yateré que hacíamos mención en el programa anterior, bueno, generalmente protege los pájaros. No vamos a volver sobre el Yací Yateré porque creo que hablamos bastante en cuanto al aspecto de esa cosa subterránea que sobrevivía a pesar de los barnices que después, cuando el cristianismo llega a lo que hoy es el territorio de América, lo cubre como tal, ¿no? Y esa rebelión que puede aparecer desde la idea originaria.
pusimos el ejemplo de lo del bautismo. Pero vos sabés que acá, en nuestro territorio, hay muchos elementos que no tienen nada que envidiar a la elfología o elficología de Europa y de otros lugares. Vamos a escuchar, luego del primer tema de Campá por Yojú, el primer tema musical que nos va a ir poniendo a tono en este fogón que decíamos, donde seguramente vamos a convocar a Caraí, Señor del Fuego, que encienda un enorme fogata para predisponernos a escuchar estas historias. Vamos a escuchar a Leo Batik, una charla que dio hace un tiempo, viste esas charlas TEDx, en la que él va a hablar de qué manera los mitos le devuelven un origen, o él se apropia de su origen. Y nos va a contar que acá tenemos seres muy similares o con características parecidas a las de otros lugares, que no son producto del sincretismo, sino que ya estaban acá cuando llegaron los españoles. Yo les pediría que escuchemos con muchísima atención la charla de Leo, periodista, ilustrador, muy conocido, y después vamos a comentar. Después de Leo Batik vamos a ir sobre las 4 teorías del bombero, otro tema musical, y vamos a volver para charlar un poco. Vamos a las vías de comunicación, Guillermo, y esperemos que ninguno de estos seres nos haga alguna trampa, como cortar la transmisión y ese tipo de cosas, aprovechando que anoche hubo tormenta. Sí, sí. Niebla. Y hay algunas nubes dando niebla también, y hay algunas nubes dando vueltas. Así que, bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación, a las vías de contacto, y empezamos con el primer bloque de los seres antropomorfos en la mitología argentina. 2213-424-6646. Está fuera de la Argentina, más 54 223-424-6646. Mensajes a la radio, en la página en la cual vos entres, ves mensajes a la radio, ahí estamos activando este enlace. Y también a través de Facebook, Carlos Matos, GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos a un nuevo viaje. Escúchanos en www.gdsradio.com.
mamá, cuando era joven, perdió un embarazo. Y eso significó que para poder salvarle la vida, ya no pudo tener más hijos. Creo que en ese momento mi papá hubiera dado la vuelta al mundo para poner en sus brazos a alguien a quien poder llamar hijo. Y así fue como una mañana de marzo, en el 69, en la ciudad de La Plata, calurosa y húmeda, como siempre, aparecí yo. La verdad que siempre supe que era adoptado. Siempre agradecí todo lo que me dieron. Me llevaron a recorrer el país entero porque mi papá decía que yo en algún momento iba a recorrer el mundo, pero que antes tenía que conocer mi país para poder valorar y para poder comparar. Y aún así, con todo el amor, algo adentro mío estaba generando una pregunta. Y la pregunta era, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Una tarde pararon en la puerta de una clínica privada y me dijeron, ¿ves? De ahí venís. Claro, pero no era la pregunta que yo quería hacer. Así que tuve que aprender a preguntar. Quizás por eso es que soy periodista. En algún momento la pregunta surgió porque yo necesitaba saber por qué mi piel era de un color distinto al de mis papás, por qué mi pelo era diferente, por qué dibujaba con mi mano izquierda. Entonces un día pregunté por mi mamá biológica. Creo que mis papás estaban aterrados. Y entonces hicieron lo mejor que pudieron, y es permitirme darme la libertad para que buscara. Ahí aprendí algo que aún hoy conservo como periodista. Tener la libertad para preguntar no quiere decir que uno obtenga ni una sola respuesta. Pasó mucho tiempo hasta que logré hacer la pregunta adecuada y me llevara a la primera pista que me acercaba a conocer a mi mamá biológica. Y esa primera pregunta llevó a la primera respuesta, que fue que la enfermera que tenía todos los archivos de los padres biológicos con los padres adoptantes con los chicos había muerto en un incendio durante la dictadura militar. Así que mi pregunta terminó con mi camino de búsqueda. Lo cual no está mal, porque cuando uno no tiene más respuestas, lo que empieza es el mundo de los mitos. Los mitos es darle una respuesta improbable, quizás, o mágica, a algo que uno no puede responder. Y esto me daba un montón de posibilidades. Por ejemplo, si yo llegaba a la meta, quizás bajara Zeus y me permitiera ingresar al Olimpo. Nadie decía de que yo no podía ser un hijo de él. Me miraba cada tanto el dedo, pensando que podía encenderse y entonces podría ser un extraterrestre. Kriptonita no encontré. Aunque secretamente yo estaba esperando que viniera un hombre con barba y una espada láser, o al menos un señor vestido de oscuro diciéndome, soy tu padre. Pero no pasó. Así que lo que suele suceder cuando uno no encuentra respuestas y cuando uno no se puede dar respuestas, es a veces dejar que la vida pase y decidí generar mis propios mitos. Y como yo no creo en la palabra imposible, para mí la palabra imposible es un mito, entonces lo que hice fue llegar a esos lugares que para muchos de ustedes pueden parecer imposibles. Y así fue como empecé a trabajar para Marvel, para DC, para Disney, para Warner, haciendo un montón de cosas desde la ciudad de La Plata. Y entonces la vida
se encarga en algún momento de recordarnos que nuestra búsqueda no terminó. Entonces me pasó algo que no lo voy a olvidar jamás, y fue verme por primera vez en los ojos de otra persona, cuando nació mi hijo. Y yo sabía que no le podía dar un árbol genealógico biológico, pero sí le podía dar algo. Sí le podía dar algo que yo había aprendido con esos viajes alrededor del país y que tenía que ver con mis raíces. Yo le podía dar a mi hijo mis raíces, pero no cualquier raíz. Yo quería darle la raíz de los mitos, porque yo había recorrido el mundo y había escuchado muchas veces acerca de hadas, duendes y seres fantásticos que viven en distintos lugares de la tierra, pero acá parecía que no. ¿Vieron que parece que acá en realidad todo empezó con la llegada de los españoles? Todo parece eso, pero decidí en algún momento que iba a hacer esa búsqueda y entonces con un contrato con una editorial me embarqué en una búsqueda de nuestros mitos. Lo bueno es que no estaban incendiados. Había algo que susurraba, que había manos apretadas diciendo que no querían hablar, que no querían contar otra vez su historia para que fuera tergiversada. Así que tuve que aprender a preguntar, de nuevo tuve que aprender a preguntar. Este sombrero es parecido a otro sombrero, porque si bien no es mi papá, pero Indiana Jones siempre fue para mí la persona indicada para marcarme cuál era el camino de aquel que busca. Y pasó algo increíble. En Tilcara, haciendo preguntas, dos mujeres colla detrás mío seguramente me señalaban y decían, ¿ves? Ese es el cazador de duendes. Y entonces fue cuando dije, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que necesito hacer en la vida, es acá. Y les voy a contar algo que no tenía pensado contarles, pero que tiene que ver con el tema de los mitos. Y tiene que ver cómo los mitos están vivos. Todo el tiempo van cambiando y van mutando. Y así fue como en Tilcara escuché a un músico que se llama Ricardo Vilca. Ricardo Vilca toca una música hermosa y para agradecerle, como soy ilustrador, además, le hice un dibujo de él con orejas de duende, ¿no? Tocando así con forma de duende, y él lo empezó a utilizar en sus recitales, en sus conciertos, y Ricardo falleció. Y alguien decidió que ese duende estuviera tallado en su tumba. Y desde ese momento, en Tilcara, se dice que a la noche, en algunos momentos, se ve al duende Vilca con su música recorriendo los valles. Miren qué increíble, alguien que buscaba mitos termina generando uno. Pero en realidad, ese susurro todavía estaba, esas historias que yo quería escuchar estaban ahí porque se lo debía a mis hijos que iban a empezar a aparecer después, pero yo quería contarles esas historias de antes de la llegada de los españoles. Y entonces pregunté, lo que a todos se nos ocurriría preguntar, bueno, ¿en este país hay sirenas? Y la respuesta fue no. Pero sin embargo, cuando yo pregunté por las mujeres con cola de pez, empezaron a aparecer las Coñilauquen en el sur, la Mayur Mamán en el norte, la Banjara en el río Paraná. Pero no solo eso, no solo hay sirenas, también hay hadas, porque los espíritus femeninos que cuidan las plantas en todo el mundo se los considera como hadas. Y esa, a quien adoro, porque la Cahallarí es la que cuida la yerba mate y es mi bebida, ella es un hada originalmente. Y no solamente tenemos hadas, también tenemos duendes. Y un montón. Duendes tenemos
acá en el sur el chubiño, el anchimalén, el cuca blanca, pero además en otras partes del país tenemos al pombero, al guairatumpa, al yastay, al sombrerudo. Es increíble toda la cantidad de seres que hay en nuestro país de antes, incluso dragones. El guairapuca es el viento colorado de Salta, pero que sin embargo sus características son muy parecidas a los dragones orientales. Hoy ya sabemos de que no fueron los primeros los españoles en llegar a nuestras tierras y que los orientales también estuvieron acá antes, aunque no vinieron quizás a conquistar. Pero también tenemos otros seres, y aunque les parezca mentira, acá también tenemos unicornios, con forma de ciervo, El pudú pudú se llama ese ciervo, y en algunos casos se convierte en este camahueto, o el cahuacahua, que es un troll, pero con la particularidad increíble de que es tan liviano que va por arriba de los árboles, o seres tan fantásticos y únicos como el furfúgue, que es el pez de plata y que levanta las polvaredas para que los antiguos habitantes pudieran escapar del asedio de los españoles. Encontré un montón de historias antes. Y entonces me di cuenta en algún momento de que mis papás, sin proponérselo, me habían colonizado. Porque yo no sé quién era antes, pero seguramente hay un antes, y está muy adentro mío. Y quizás aparezca en el color de mi piel, en mi pelo, en mi mano izquierda. Pero también me di cuenta de otra cosa, que en nuestro país los mitos también existen y que como en todo el mundo, hadas, duendes y dragones nos hacen como un enorme globo pequeño donde estamos todos unidos. Pero también tenemos que acordarnos de que tenemos una forma nosotros también única de ver a estos seres. Esa forma única que todavía susurran los ancianos en cada región del país. Y es importante que no nos olvidemos y que escuchemos esas historias, porque todavía están ahí. Yo aprendí algo en todo este camino. El español es un idioma maravilloso. Y vieron que tiene un montón de diferencias. Sin embargo, hay un verbo que es yo creo, que sirve para dos verbos en un momento. Yo creo de creer. Yo creo de crear. Y yo creo que en este viaje encontré la posibilidad de ser yo el que adopte a mi mamá. Y mi mamá es la Pachamama, esa tierra que nos sustenta y que nos está pidiendo en algún momento que la escuchemos, porque tiene todavía historias para contar. Muchas gracias. En áreas boscosas o rurales del norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay y nordeste de Uruguay, existen relatos y reportes de un extraño y pequeño personaje considerado un tipo de duende o enano del bosque y que es propio de la mitología guaraní y es frecuentemente reportado. La creencia popular considera al pombero como un supuesto protector de la naturaleza de las áreas donde deambula, velando por la vida y el bienestar de los animales y plantas. Se cuenta que este personaje suele atacar y perseguir a aquellas personas que poco antes cazaron, pescaron o talaron de forma indiscriminada o dañaron el medio ambiente de alguna forma. Es posible que por esta razón surgió la creencia de que el pombero protege la naturaleza y castiga a los que la corrompen. A continuación se detallan solo algunas posibles teorías para dilucidar este mito.
Una de las muchas características que se relatan sobre el bombero es que suele ser atraído por las mujeres y las acecha y acosa a tal punto de que puede embarazarlas, por lo que por este motivo es que pueden existir personas que lo utilizan como una excusa para explicar nacimientos o embarazos no deseados o fuera del matrimonio. Otro aspecto de este ser es el hábito de llevarse personas por la fuerza hacia lugares muy apartados. Los que son raptados a menudo relatan que no recuerdan en absoluto qué fue lo que les ocurrió, por lo que no se debe descartar de que en algunos casos el bombero podría ser culpado para intentar explicar situaciones de personas en estado de ebriedad o incluso bajo el efecto de drogas. En otros relatos, el bombero se lleva a los niños que han sido desobedientes y a los que deambulan solos al mediodía, a la hora de la siesta o tarde por la noche, por lo que nuevamente al bombero se lo puede usar como una razón para que los niños se comporten, se duerman o para evitar que salgan de sus casas solos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el bombero, según la teoría, podría ser solo una invención para intentar dar una explicación o solucionar diferentes asuntos o problemáticas propias de una comunidad. También existen especulaciones acerca de un origen basado en mitos europeos de duendes mezclados con mitos regionales. El bombero es generalmente descrito con una estatura de alrededor de 1 metro, de piel oscura, de aspecto robusto y desgarbado, un rostro humano, con enormes manos, brazos muy largos, piernas cortas, y está completamente recubierto de vello. Es muy fuerte, incluso más de lo que aparenta, y posee movimientos torpes y bruscos. Una descripción que en general recuerda al de un simio o algún tipo de primate, por lo que al menos algunos avistamientos desde lejos del bombero podrían haber sido confusiones con animales conocidos, como por ejemplo el mono aullador negro o carayá, de un tamaño similar. Se debe tener en cuenta además la idea de que se trata de un primate completamente desconocido e incluso de algún tipo de pequeño homínido, como el Homo floresiensis, que de acuerdo al registro fósil era prácticamente de la misma estatura. Un homínido inteligente de este tamaño podría ocultarse fácilmente en cuevas, aberturas en el suelo, cavernas subterráneas e incluso en oquedades de los árboles. Se destacan además las similitudes que existen en la apariencia del bombero con la de otros humanoides desconocidos, pero mucho más grandes, como los Bigfoot norteamericanos, incluyendo el curioso hábito de raptar personas. Esta teoría considera al bombero como una obra de brujería, magia negra o hechicería, si se tiene en cuenta además que los duendes están relacionados muchas veces a rituales hechizos para intentar invocarlos. Una leyenda guaraní, la de Taú y Querana, relata la historia de una pareja, Taú, un espíritu, y Querana, una mujer, que fueron víctimas de una maldición de la cual engendraron 7 monstruos, y que según la leyenda, estos fueron los míticos monstruos guaraníes. Aunque el bombero no está considerado dentro de estos 7 monstruos, uno de ellos sí lo está, y es el curupí, que es de aspecto y actitudes muy similares al bombero, y del que no debe descartarse la idea de que se trate simplemente del mismo ser, solo que con diferentes nombres dependiendo de la región. Si se tiene en cuenta además la supuesta habilidad del bombero de cambiar de apariencia o de forma, un mismo ser podría estar personificando o tomando la forma de otros seres completamente diferentes entre sí.
carácter violento, vengativo y fácilmente irritable, al bombero aparentemente lo enfurece simplemente el hecho de pronunciar su nombre en voz alta o imitar su silbido, lo cual, debido a estas actitudes, difícilmente puede ser considerado realmente como un ser benévolo o con buenas intenciones. Tabaco, caña y miel son los 3 elementos más comúnmente ofrecidos al bombero a modo de ofrenda para pedirle diferentes favores y evitar ser su enemigo, una acción que recuerda a un pacto o trato con demonios o con el mismo diablo para obtener beneficios a cambio. Diferentes habilidades o poderes descritos en el bombero son bastante similares a los comúnmente descritos en seres demoníacos o malignos, como por ejemplo la de cambiar de forma, utilizar constantemente engaños y artimañas, relatos de puertas que se cierran solas, objetos que desaparecen o caen, escuchar pasos y voces en el patio de las casas, vengarse atacando o arañando personas, y la atracción del bombero por las mujeres, en especial por la noche, recuerda al mito de los íncubos, demonios con apariencia humana que abusan mujeres. Ninguna de estas acciones mencionadas podrían provenir de un ser benigno. Según esta teoría, el bombero podría ser simplemente un ente malintencionado que solo busca engañar a las personas, aparentando ser algo que no es, como ser amigo y protector de la naturaleza. Aunque después de todo, la idea del bombero como un guardián del monte también es solo una especulación o una creencia y no debe ser asegurado, aunque es posible que la verdad nunca se sepa. De la selva y antes que salga la luna mi condena de cumplir, para volver a ser niño con la piel color de río de mi gente guaraní. Ya conseguí piel de Mandoví. Es el bombero el cuidador del monte, es el bombero el guardián de las aves, y yo he vuelto a ser un niño guaraní. Un secreto para ser feliz, respetar la vida sin hacer el mal, y a los pajaritos dejarlos volar. Occupy any time or space. Cada expresión, cada sonido, lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com. Estás escuchando A las Puertas de Magonia. Y después de escuchar esta canción, que bueno, prácticamente es una canción infantil, a mí, Carlos, se me vino a la mente otra cosa totalmente opuesta a esto. Y es la gran película, te vas a reír un poco, de Isabel Sarli, El Pombero, el demonio erótico. Así se llamaba o algo así. Sí, bueno, a ver, hay una cuestión que justamente aparece en todas estas figuras, que es no hay una división tajante entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y fíjate, en la charla anterior a este tema infantil, donde se habla de la misión que le encomendó el pombero al niño, habla de 4 teorías, va pasando por diferentes teorías, desde los guardianes de la naturaleza hasta los íncubos, y habla de tratos también. Hay en ese párrafo en el que dice esos pactos que recuerdan a los pactos con demonios. Yo no suscribo tanto, la verdad que no suscribo ese enfoque, pero está muy bien que se haya planteado como una teoría más. En realidad es muy similar a los acuerdos que prácticamente en todos los pueblos originarios de todo el mundo hacen las personas o las comunidades con sus entes tutelares. Todos, no hay una sola comunidad que no lo haya hecho. Pensemos inclusive hasta en los promesantes cristianos, es decir, el hecho de hacer esos acuerdos, ¿no? Bueno, algunos se va a enojar, no estoy comparando el cumplir una promesa, no estoy comparando en forma extensiva el cumplir una promesa con el pacto que por ahí puede hacer un poblador con la Callarí o con Yacyretá Teré o con el pombero. Lo que digo es que esos contratos se ven en todas las en el aspecto relacional con el mito, lo que hace que el mito esté vivo. Bueno, hablamos del pombero también como una mutación del curupí. Hay otra de las teorías que escuchamos, lo asocia al avistamiento del carayá. Yo no sé, ¿vos viste conocés los monos aulladores, los carayá, Guillermo? Sí, sabés, Carlos, que los he visto cuando he viajado, y sí, los conozco, ¿no? Y yo no sé si te lo podés confundir, ¿no? Porque el mono, no sé, tiene un andar diferente, ¿no? A lo que se habla del pombero. Sí, los he visto. Además, otra cosa, Guillermo, partamos de la base que quienes hablan del pombero viven en ese lugar y conocen perfectamente al carayá. Tranquilamente. Es decir, claro. O sea que, fíjate, acá, esto es muy interesante, porque quien formula esa teoría, diciendo que el pombero, la descripción del pombero es el resultado de la confusión con el carayá, bueno, es alguien que lo formula desde un escritorio, porque, a ver, quienes viven, comparten ese espacio con los carayá, son quienes hablan del pombero, o sea, no se lo podrían confundir, están hablando de otra cosa, de otra cosa diferente, ¿no?
fíjate de qué manera los mitos a veces son desguazados desde otras formulaciones que creo que terminan generando bastante confusión. Hicimos referencia a una de las explicaciones que da Elsa Pastechnik, folcloróloga misionera de Apóstoles, en la que sostiene, entre ella también menciona varias teorías, y una de las teorías tiene que ver con lo que pasaba en la época de las ciudadelas jesuítico-guaraníes, cuando venían los paulistas, los bandeirantes, invadían esas ciudadelas por la noche y secuestraban a las personas que formaban parte en general de los pueblos originarios y se las llevaban para trabajar en las facendas del lado de lo que hoy sería el territorio del Brasil. Es decir, que los mitos también en muchos aspectos se sustentan en hechos reales que a veces alimentan el mito. El mito de la Cajarí, de esta hada que mencionaba Leo Batik, de los yerbatales, este ente femenino que se le presenta al trabajador, a quien está cosechando la hierba, tiene características también relacionales en cuanto a los pactos y a los acuerdos, porque dicen que los trabajadores acuerdan que Cajarí los proteja. Entonces se desposan con Cajarí a través de una ofrenda, y el trabajador tiene únicamente relaciones con Cajarí. Si el trabajador traiciona a Cajarí, Cajarí se venga y puede llegar hasta la muerte. Entonces, muchas veces se dijo y esto lo documenta Adolfo Colombres en sus libros, cuando ha aparecido en los yerbatales algún peón muerto, o en la selva, se ha atribuido a Cajarí. Ahora bien, ¿habrá sido Cajarí o habrá sido las condiciones terribles que ha tenido que soportar ese trabajador en ese lugar? Y acá nos encontramos con el mito pintoresco que es muy bello estéticamente. Sus historias son cuasi oníricas, pero por otro lado nos encontramos la utilización del mito para poder ocultar otras realidades. Esto es complejo verdaderamente. Es algo similar a lo que hablábamos en algún momento del mito del familiar. Guillermo, no sé si vos recordás cómo se empleaba el mito del familiar, de esa especie de perro enorme, para ocultar las desapariciones de obreros, de trabajadores en los ingenios azucareros. ¿Recordás esa vez? Bueno, sí, me acuerdo. Por eso, la verdad que la pervivencia del mito es profundamente polifacética. A mí la historia de Cajarí realmente es una de las que me gustó desde niño. Imaginar esa hada protectora de la yerba mate, y que al mismo tiempo cuida al trabajador. Pero con el paso del tiempo también uno va descubriendo de qué manera desde el poder se utilizan los mitos como mecanismo de control social y de ocultamiento. El viaje a la frontera de lo imaginal nos permite analizar estas perspectivas, esta polisemia, estos elementos que no podemos dejar de tener en cuenta. Bien, Guillermo, no sé si tenemos algunos mensajes antes de continuar. Sí, Carlos, muchos mensajes que nos van llegando a la radio en diferentes vías. Saludamos a Berenice desde Querétaro, México, que nos manda
Saludos al programa, excelente tarde, gracias también por estar ahí con nosotros. Saludos, bueno, las chicas de Paraguay están como muy atentas. Por un lado el primer mensaje es de Miriam Peralta, Muni Peralta, y que está con nosotros, y que ellos creen mucho en el pombero. Acá nos pone que genial, un abrazo. Dice, sí, los mitos más ciertos que hay, ¿no? Lo de los duendes y principalmente el pombero. Esther, que también está ahí en Paraguay, dice, cuidadito con el pombero, aquí en Paraguay se lo respeta y mucho. Y después nos acota que, bueno, yo la asusté un poquito más, porque claro, cuando me pone eso digo, bueno, entonces te va a visitar a la noche, y me pone que soy malo, pero después me aclara, que dice, hay muchas personas que contaban que podían verlo atándose una cinta negra en la frente y que era la única forma de poder verlo. También hay personas que lo encomiendan al cuidado de familia, especialmente los hombres que viajan y dejan a sus familias solos para que los cuide en su ausencia, y es así que dicen que nadie puede acercarse y que realmente cuida, pero hay que darle premios, ¿no? Como contaban, cigarrillos, caña y miel, hasta se hace pasar imitando sonidos de animales, nos cuenta Esther. Carlos. Sí, cambia de forma. Bueno, Esther, yo lo conté en más de un programa, y Miriam también. Yo nací en Resistencia, en la provincia del Chaco, y bueno, mi papá era de Misiones y mi abuela era del Paraguay. Así que todos estos mitos de los que hoy estamos hablando nutrieron mi infancia, y por supuesto que yo me cuidaba del pombero acá, ya viviendo en Mar del Plata, cuando acá no hay pombero, ¿no? Bueno, en relación al pombero, lo habíamos comentado también en el programa pasado, hay una diferencia de enfoques en el Paraguay y en Argentina, una diferencia relativa. Varios autores paraguayos sostienen que el pombero es, como se denomina en guaraní, el señor de la noche, o sea que no se puede ver el pombero a la tarde. En Argentina, algunos folclórologos reportan el pombero a la hora de la siesta, pero desde el Paraguay nos contestan y nos responden, no, ese es el Yací Yateré. Yo suscribo más la idea por la forma en la que se denomina al pombero en guaraní, que sí, que realmente el pombero es un mito propiamente de la noche. Es un mito propiamente de la noche. La mayoría de los testimonios lo asocian a su vez a la noche, en tanto que el Yací Yateré es el de la siesta, y no parecería ser una mutación del pombero, sino un mito diferente. Y sí, es esta especie de proteo que va tomando diferentes formas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar al curupí, y después también después del curupí a Caray Octubre. A ver, Miriam y Esther, ¿cómo celebran allá Caray Octubre? Para mí es uno de los, como lo dije al empezar el programa, es uno de los mitos que deja mayores enseñanzas. Insisto, hay que sacarse esa idea maniquea de los seres malos y los seres buenos. Yo creo que el mensaje de estos grandes mitos es que nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo, que esas condiciones coexisten en nuestro interior, y que así como nosotros, estos mitos también, estos seres míticos pueden asumir actitudes bondadosas más allá de otras actitudes rebeldes. Bueno, Guillermo, reiteramos las vías de comunicación y seguimos entonces con Curupí y Caray Octubre. Seguimos adelante con los mitos, y vos del otro lado, este es el momento para que te comuniques si todavía no lo hiciste. Sí, estas historias te las contaban de pequeña, de pequeño, y queremos escucharte al más 54 223 4
24 66 46. Mensajes a la radio y en Facebook Carlos Matos y GDS Radio Mar del Plata. Es un demonio menor de los guaraníes. Es un hombre pequeño, de cuero escamoso, de orejas en punta, que tiene la particularidad de tener los pies hacia atrás, es decir, avanza con los talones, pero su principal rasgo es su miembro viril, que da varias vueltas a su cintura y con el cual, desde la distancia, puede embarazar a una mujer. El curupí es asimismo símbolo de la abundancia y de la multiplicación de la especie. Una de sus características es la lujuria propia del ser humano, que a diferencia de los animales no entra en celo de manera estacional, sino que vive en permanente actividad de apareamiento. La mayoría de las religiones monoteístas han tratado de castrar esta inclinación natural, imponiendo preceptos morales y religiosos y también graves castigos, tanto físicos como sociales. El curupí guaraní tiene muchas similitudes con el dios griego Pan, divinidad de los bosques, los campos y la fertilidad. Pan era representado con cuernos, orejas y patas de macho cabrío y regía la vida de los pastores. Su extrema fealdad motivaba la huida de las mujeres, sobre todo de las ninfas, divinidades griegas y romanas que vivían en las fuentes, los bosques, las praderas, los ríos y el mar. Sin embargo, Pan no se dio por vencido y, conociendo la debilidad que las ninfas demostraban hacia la música y la danza, construyó flautas de cañas que le permitían seducirlas al ejecutar melodías cautivadoras. El curupí, en cambio, tiene un falo tan largo que debe llevarlo enrollado en su cintura. Él le permite atraer desde la distancia a las mujeres para embarazarlas. Generalmente es descrito como un hombre joven, peludo, de baja estatura, que vaga desnudo por los bosques durante la siesta, buscando muchachas solitarias para satisfacer su lujuria. Las madres invocan al curupí para asustar a sus hijas, para evitar que deambulen solas por la selva, ya que si se lo cruzaran quedarían preñadas. Para seducirlas, el curupí consigue tentarlas realizando señas obscenas desde los ramazones, que les provoca la pérdida de la razón, sufriendo ataques de epilepsia. El curupí tiene desplazamientos torpes que provocan la burla y el destrato con facilidad. El secreto para volverlo inofensivo consiste en cortarle el pene, su principal arma y propiedad. Caray octubre yuru te nandiwi hanyin kankana pawa tapoka poka iboko ya pere oga hare onwa eta oka upuna kwara no se mueve apu aye tevero ambo pupu mandi o agüero abatizo kabati hakumanda mosun hayoka yo para ai puebu aha aroma supe se puede pumpare tani sene puaka le kaya yuru aqua amuñane katuete se kokwepo imbaite o paite hi upura se tapui omboyewa riwasu kurekura. Hay una costumbre guaraní muy difundida en el campo
recibir a caray octubre, comiendo en forma abundante. Caray octubre, Nelson Quintana Rembiapó, Argüello Duoñe M. Con buenas cosechas y que no falte el pan. Ya del fino voy, o yo soy la batí, que con charque y mandió, flor de logro hará. No faltará chipamboca, pastelitos ni rosquillas, ni dulce de aguaí que endulzará la ocasión. Caraí Octubre. Caraí Octubre es un festejo guaraní que se remonta mucho antes de la venida de los españoles a América. En la época en que florecían los lapachos, los guaraníes notaban que tenían que consumir sus reservas de alimento, por lo cual reunían todas las reservas familiares de la tribu. Ya no habían frutos que recoger en los montes, y los animales para cazar estaban muy flacos, por la salida del invierno. La agricultura que hacían, abatí, batata, comandá, mandió, recién la sembraban a partir de la primavera. En fin, lo único que había por doquier era una miseria galopante. El guaraní era un hombre muy positivo en su manera de pensar. No veía mejor forma de correrle a la miseria que haciendo una gran comilona, con todo lo que podían conseguir de alimentos, danzando al dios Tupá para contrarrestarle al duende, que según ellos era el causante de la hambruna. Cuando vienen los españoles a América y convivieron con los guaraníes, vieron precisamente que al inicio de la primavera también se quedaban cortos con sus provisiones. Desde ese entonces se reunieron todos los primeros de octubre para hacer un gran banquete, que no era otra cosa que la costumbre guaraní incorporada a la vida de los españoles en América. Y le bautizaron al duende de los guaraníes Caraí Octubre. Oído por mí, de los más viejos de la región, contaban que en su niñez veían a sus mayores seguir ciertos ritos para los 1 de octubre. Al levantarse bien temprano, agarraban un arreador y pegaban en todos los rincones de las piezas, incluso debajo de las camas. Luego iban a la cocina y procedían de igual forma, siempre cantando como una letanía. Que se retire Caray Octubre de esta casa. Que se retire Caray Octubre de esta casa. También dejaban en las puertas de las casas alimentos para que quienes pasaran por ahí con hambre los tomen. Pero lo más lindo de todo era que se juntaban muchas familias y cada cual llevaba lo que tenía. Hacían un hermoso banquete, un gran baile a los postres, para así comenzar bien el año, con buenas cosechas y que no falte el pan. Hay una costumbre guaraní muy difundida en el campo, recibir a Caray Octubre, comiendo en forma abundante, para alejar así el hambre y asegurarse todo el año con buenas cosechas y que no falte el pan. Ya del fino voy, o yo soy la batí, que con charque y mandió, flor de logro hará. No faltará chipamboca, pastelitos ni rosquillas, ni dulce de aguaí que endulzará la ocasión. Anacondas de Magonia.
nunca estará por demás para alegrar la reunión, escuchar buen chamamé con guitarras y acordeón. Y así caray octubre, tu chao monde ibará, como ya es costumbre de la correntinidad. Yo Delfino voy, o yo soy la batí, que con charque y mandió flor de locro hará. No faltará chipamboca, pastelitos ni rosquillas, ni dulce de aguaí, que endulzará la ocasión, que endulzará la ocasión, que endulzará la ocasión. Un saludo para María Vanessa desde Montreal, Canadá. Un saludo para Mariana Balser desde Concordia. Y aquí de Mar del Plata, Nora nos deja la siguiente leyenda familiar. Ahora, murió. Hola, buenas noches. Murió una hermana, una tía mía, hermana de mi papá. Y mi mamá siempre le tenía terror a las lechuzas. Y antiguamente se velaba en la casa, y era en el campo donde vivían ellos que la velaron. Y bueno, fuimos con mi papá, yo era chiquita, tenía 7 años, 8. Fuimos a la casa nuestra a buscar luz, es decir, faroles a querosén, y lámparas a querosén y velas, todas esas cosas. Fuimos a buscar a casa para que la gente no esté oscura en el campo. Bueno, y una lechuza desesperada se quería meter debajo del corredor. Mi casa es como una L, un corredor largo, como de 20 metros. Bueno, que ya no existe, ya ahora está todo derrumbado. Y se metía ahí. Mi mamá le tenía terror porque la mamá de ella, mi abuela, estaba muy enferma. Vino una lechuza, se estrelló contra la ventana, se murió la lechuza y se murió mi abuela. Esa es la leyenda de la lechuza, que mi mamá le tenía terror. Con la lluvia de fondo, la historia de Nora, que le mandamos un beso y agradecemos, es como que se torna especial, ¿no? Especial. Y vos seguramente que tenés una leyenda, así que para los próximos programas te invitamos a que también nos cuentes. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Guillermo. Bueno, el Caray de Octubre, la celebración aquí obviamente se hace cada 1 de octubre. Se lo considera un señor muy hambriento, que pasa casa por casa, que se lo atribuye como que tiene que haber una abundancia para recibirlo, para que te vaya todo bien el mes y el resto del año. Es como llamar a la abundancia con mucha comida, mucha diversidad de comidas. Por eso le decimos yopará, que significa el mezclado significa en guaraní, y bueno, se disfruta de esa forma, y se le asusta más bien a los chicos. Cuidado con el señor, el Caray Octubre, que le decimos que el señor de octubre, Caray significa señor, y así es uno de los mitos más que no da miedo,
no da miedo como los anteriores, por ejemplo, que estaban mencionando, que se lo respeta mucho, porque por más que mucha gente no cree, acá igual se lo respeta mucho. Bueno, pero el Caray de Octubre es un mito más suave y más, ¿cómo diría? Más agradable, como que se trata de comida y todas esas cosas, entonces se lo da como un día de fiesta. Entonces así es como se vive. Bueno, que tengan linda noche y los sigo escuchando. Soy Esther de Paraguay. Por aquí le mandamos un beso muy grande también para Irina, que está escuchando desde Córdoba Capital, a Gisela, desde la localidad de Quilmes, a Lorena, del Café Ufológico, que siempre está presente también ahí con nosotros, a Patricia, nos escucha desde Ecuador, una nueva amiga, a Sonia y a Adriana, aquí de Mar del Plata. Y Carlos, ¿escuchaste la leyenda que nos dejó Nora del barrio Los Troncos? Sí, estaba escuchando la leyenda. Lo que pasa es que me parece interesante el mensaje, la intervención de Nora, y llamamos también a los demás oyentes que cuenten sus leyendas y vivencias, ¿no? Eso tiene que ver con la vigencia mítica de la que venimos hablando. Y en este caso, Carlos, una leyenda propia de la familia, ¿no? Porque vos fijate, más allá que el arquetipo de la lechuza, el búho también tiene una simbología muy fuerte. Esto lo que me gustó es que es parte de la familia, ¿no? Parte de algo que pasó triste, ¿no? Pero que a partir de ahí, bueno, hay todo un miedo, un temor. Y también me contaba Paula de otra leyenda que había también, porque ellos son gente de campo, ¿no? Y la gente de campo también tiene estas historias, que había una lomada, esto es lo que yo interpreté, ¿no? Una lomada en la cual cuando ellos subían esa lomada ahí en el campo, siempre se escuchaban ruidos extraños, y ellos no sabían de dónde provenían esos ruidos, y bueno, y eso pasaba, y decían que era como un lamento, ¿no? Algo que sucedía que no lo podían explicar, ¿no? En ese lugar del campo. Vos sabés que es muy común escuchar hablar de la luz mala, pero se habla poco de los sonidos. Vamos a hacer algún programa sobre los distintos sonidos que aparecen en el campo y qué es lo que cada uno se representa, ¿no? Pero fíjate que todos los mitos tienden a reconectar pedazos sueltos que tenemos. La cultura occidental, con los avances en algún sentido que ha propuesto, que eso no lo podemos negar, y no estamos en contra de los avances, siempre decimos que los avances tienen que ser integrales, ¿verdad? También se ha producido una especie de una fragmentación, una fisura, nos hemos disgregado, nos hemos despedazado, y los mitos de alguna manera tratan de reconectarnos con la muerte, como un paso a otra cosa, con el cumplimiento de los pactos, me parece que eso es fundamental, con ciertos valores perdidos. Fíjate acá, cuando escuchábamos acerca de Caray Octubre, hay algunos autores que lo describen como una especie de demonio que castiga a quienes no han sido previsores. Bueno, y acá tenemos que volver a esto de no tener una idea maniquea, porque Caray Octubre castiga a quienes no fueron previsores, pero premia a quienes sí tomaron las medidas para sobrevivir, porque octubre era un mes de carestía, un mes en el que se agotaban las reservas del invierno y todavía no estaban los frutos de la siembra. Y fíjate que además aparece algo muy importante, esa celebración el 1 de octubre, donde hacían una gran comilona, pero era una comilona comunitaria, que hacían, bueno, porque acá en Mar del Plata prácticamente esto no se ve,
pero en el norte de nuestro país, Paraguay, inclusive en parte de Río Grande do Sul también, es algo que se sigue. Y fíjate que esto nos habla de una economía de reciprocidad, Creo que sería realmente de un gran beneficio recuperar todos estos mitos y que las niñas y los niños de nuestro país se apropiaran de esos mitos, ¿no? Como decía Leo Batik en esta charla que escuchamos en la primera parte, para internalizar desde lo arquetípico la importancia del compartir. Y acá voy a reivindicar a Caray Octubre, que algún autor lo acusa de duende demoníaco. Caray Octubre premia a quien fue previsor y castiga a quien no lo fue, condenándolo a un año de miseria. Yo quisiera recordar la parábola de los talentos, dicha por Jesús, donde justamente quien hace florecer esos talentos, y a nadie, que esa es una idea demoníaca, muy por el contrario. Hay una enseñanza de previsión, pero también hay una enseñanza del compartir en esta economía de reciprocidad propia de la nación guaraní. Desde ahí creo que tenemos que volver a encarnar los valores que nos proponen estos mitos. Guillermo, se nos fue el tiempo por lo que estoy viendo acá. Sí, un programa muy interesante que va a haber más muy pronto. Así que la verdad que viene bien analizarlo, ¿no? Aparte los mitos. Vamos a hablar también un poco que van saliendo, ¿no? Se entrecortó, Guillermo, justo me superpuse a lo que vos estabas diciendo. No, que digo que de un mito sale otro mito, sale otra interpretación. Es muy interesante esto, es como prácticamente inagotable. Es inagotable, sí, y vamos a comentar, a charlar sobre el testimonio que nos trajo Nora, porque eso da para todo un programa, da para todo un programa. Ya el capítulo que viene no vamos a tocar los seres mitológicos de Argentina, pero vamos a volver porque con este tema, porque nos faltan unos cuantos. Yo no sé si... quiero saludar acá a nuestra amiga sapricista María Vanessa, que está siempre atenta, allá en Montreal. Y Miriam y Esther, no sé si nos habrán comentado algo de cómo celebran el Caray Octubre. Bueno, acá tengo algunos saludos más antes de despedirnos. Argelia desde el centro también ahí nos manda saludos, muy interesante el programa. Por acá, ¿qué más tenemos? Adriana la habíamos saludado, también está. Me parece que se asustaron bastante nuestras amigas, pero bueno, ahí están escuchando. Y lo que yo veo que vos decías, ¿no? Comidas típicas, ciertos rituales que hemos perdido nosotros, porque acá en Mar del Plata, hay que contar, somos prácticamente porteños, ¿no? La cercanía con la capital federal nos ha dado ese manto de olvido en muchos de estos temas, sí, pero cuando uno se adentra un poquito más, ¿no? Al interior del país, y ni que hablar a nuestras hermanas chilenas, paraguayas y demás, es que todavía lo tienen. Yo lo noto, Esther es una persona joven, igual que Miriam, y lo tienen a flor de piel, y acá tenemos que remontarnos, no sé si a vos te pasa, Carlos, pero a los padres o a los abuelos, ¿no? En algunos casos, como para encontrar algún mito, no lo tenemos tan cotidiano. Hay que retroceder mucho y bucear en nuestras propias infancias. A ver, los niños, las niñas hoy día conocen, no sé si mucho, pero bastante sobre hadas, duendes, dragones, y está muy bien, que quede claro que acá no estamos contraponiendo unos mitos a otros, porque en definitiva tiene que ver con la sabiduría primordial. Lo que sí, desde acá hacemos fuerza para rescatar lo que nos es propio,
lo que nos pertenece, lo que nos da, más autóctono, lo que fortalece, ¿no? los valores de nuestra propia idiosincrasia. Sobre este último ser del que hablamos, como decía, si el destino quiere, si el destino nos permite, lo tocaremos en octubre, porque tiene connotaciones impresionantes acerca de todo el esquema económico que tenía el pueblo guaraní. La parte del cultivo comunitario, la parte que era individual, de qué manera los jesuitas toman instituciones propias de la población guaraní y la aplican en esas ciudadelas. Hoy hicimos simplemente una punta de lanza. Bueno, Guillermo, llegamos al final. Nos vamos, Carlos, gracias por este gran programa y este viaje en el cual aprendemos todos los martes un poco más de historia, leyendas y cultura. Nos encontramos entonces el martes próximo para, desde las puertas de Magonia, hacer otro viaje a la frontera de lo imaginal. Hasta el martes próximo. Connotaciones impresionantes acerca de todo el esquema económico que tenía el pueblo guaraní. Occupy any time or space. Cada expresión, cada sonido, lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.